Bueno, vamos a desarrollar hoy la lectura y análisis de apuntes, algunas ideas o cuestiones que estuvimos viendo en los apuntes de Serafini y en otros autores más, sobre cómo entender, comprender un texto académico. Bien, los distintos niveles o fases también que tenemos que hacer para poder leer de una forma comprensiva, ¿sí? Y entendible un texto de estudio. Bien, a ver, en principio, entendemos que hay distintos niveles de profundidad de la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica. No podemos pasar a la lectura inferencial si no entendemos la lectura literal. La lectura literal tiene que ver con la comprensión de los significados que el autor pone en sus conceptos, ¿sí? ¿Qué entendemos por las palabras que están en el texto? ¿Qué entendemos por un párrafo? ¿Qué entendemos por lo que nos quiere expresar en un concepto? Y contextualmente también, ¿qué quiere decir ese contexto en el párrafo? ¿Está? Así que la lectura literal tiene que ver con estas cuestiones. Luego viene la lectura inferencial. ¿Qué es lo que nosotros creemos que el autor nos quiere decir más allá del significado de las palabras? ¿Está? ¿Cuál es la intención del autor en un párrafo? ¿Qué es lo que nos quiere explicar? Cuando nosotros entendemos qué quiere decir en primer sentido con la lectura literal y luego entendemos qué es lo que nos quiere explicar globalmente el autor, si es que estamos estudiando el significado de un proceso histórico o estamos estudiando el significado de las partes de una estructura social, por ejemplo, tenemos que entender que el autor nos quiere explicar globalmente algo más allá de que nosotros leamos parte por parte, ¿sí? Entonces, entender hipotéticamente lo que el autor quiere decirnos es una cuestión esencial, importante para poder pasar a la lectura crítica, que es entenderlo globalmente y aparte poder opinar con fundamento acerca de eso. La lectura crítica incluye dos grandes capacidades. La primera capacidad es poder comprender globalmente, contextualmente y subjetivamente al autor. ¿Está? Y luego nosotros también, a la vez, comprendernos y leernos desde el lugar de personas que nos enfrentamos al texto, ¿sí? Y nosotros mismos nos subjetivamos en la comprensión de ese texto. Es decir, nosotros mismos somos los que nos ponemos a prueba. ¿Y qué haríamos, por ejemplo, pensamos, en una situación como la que nos plantea el autor, en una situación diaria, cotidiana, extra de la que el autor nombra o cita? ¿Está? Es esa capacidad de poder extrapolar lo que el autor dice a otras situaciones contextuales, a otras situaciones de situación contextual. Bien, a ver, distinto es el tema pasos de lectura. Los pasos de la lectura es otro tema, pero que acompaña el tema de los niveles. Son dos temas distintos. Esto es niveles de profundidad de lectura y esto es pasos de la lectura. Los pasos de la lectura, si bien acompañan al tema de los niveles de comprensión lectora, ¿sí? Tenemos que entender que primero hay una prelectura o lectura global de cualquier texto. ¿Está? Nosotros lo que tenemos que hacer es rápidamente entender de qué se trata el texto para poder luego adentrarnos en una lectura analítica. Y por último, una lectura crítica, ¿sí? Que comparte ese nivel de llegada, ese punto de llegada con la lectura crítica en los niveles de profundidad. ¿Está? La lectura o lectura global es una lectura que nosotros ya vimos, ¿sí? Que nosotros ya explicamos, y tiene que ver con leer superficial y rápidamente un texto, tratando de captar los elementos más importantes y captando el sentido y contenido general del mismo. Hablamos de dos cuestiones, del skimming y del scanning. Skimming tiene que ver con buscar ideas principales en un texto, leyendo primeros y últimos párrafos. ¿Está? Y scanning tiene que ver con desarrollar la visión de gráficos
datos duros de la realidad, números, porcentajes, índices, tratando de ver de qué se trata el texto rápidamente. ¿Está? A ver, vamos a tratar de explicar con un video la lectura global. Ya que has activado tus conocimientos previos y analizado los aspectos visuales, conviene que apliques una tercera estrategia que consiste en realizar una lectura global del texto. En inglés, a esta técnica se le conoce como skimming, y en español se le puede llamar también lectura veloz, rápida o de ojeada. Con esta estrategia, al echar un vistazo al texto, en tan solo unos minutos podrás darte cuenta del tema que trata y de cómo está organizado. Esto te ayudará también a saber dónde encontrar información específica en la siguiente fase. Así como vimos en el ejercicio anterior que no es necesario leer cada letra para comprender una palabra, tampoco es indispensable leer todas las oraciones de un texto para entenderlo. Para la estrategia de lectura rápida, algunos autores recomiendan leer solamente las primeras líneas de cada párrafo. Algunos otros sugieren leer en diagonal, no horizontalmente como solemos hacerlo, pues aquí el propósito es hacerse una idea muy general del contenido y de cómo está presentado. Por esto, es muy importante que al utilizar esta estrategia, tomes muy pocos minutos para tener un primer acercamiento al material que se te presenta. En esta fase, no debes preocuparte por captar información específica, sino solo por hacerte una idea global del texto. Bien, muy bien. Bueno, ya hicimos la lectura global, ¿sí? Una lectura rápida, y ahora vamos a la lectura analítica. La lectura analítica es esa lectura que nos va a llevar más tiempo y más trabajo. En el libro de Serafini que estamos leyendo, ¿sí? Que ahí les dejo la tapa para que ustedes puedan ubicarse correctamente en lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos que entender que para poder analizar un texto, ¿sí? Para poder desmembrar un texto, deberíamos de entender que los párrafos que están dentro del texto, todos los párrafos, nos dicen algo acerca del texto. Tienen ideas principales y también muchos de ellos tienen ideas secundarias que lo que hacen es ampliar la información de las primeras. ¿Está? ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es la idea esencial del párrafo. Si sacamos la idea principal del párrafo, nosotros vamos a ver que ese párrafo pierde el sentido. ¿Por qué? Porque la idea principal tiene sentido en sí misma, pero las ideas secundarias, que son las que quedan dando vuelta, sin la principal, no se sostienen solas, necesitan de la principal. ¿Está? Entonces, las ideas secundarias son las oraciones que amplían, que ejemplifican, describen o comentan a la idea principal. Y daños graves. A ver, vamos Identificar a ver la idea central te facilita entender el propósito del texto y te ayuda a comprenderlo a profundidad. Un ejemplo. A ver. ¿Cómo identifico la idea central de una lectura? La idea central se puede definir como la esencia del texto o el qué del contenido. Para verlo de manera práctica, usemos un ejemplo. Si leemos el siguiente párrafo, podremos resaltar las palabras clave para luego extraer la idea central. El contacto del cloro con la piel genera enrojecimiento, ardor y comezón. Si se inhala o se acerca el cuerpo a los gases que produce, los daños se presentan en nariz, ojos y vías respiratorias. El contacto en exceso o ingesta de este producto causa dolor de pecho, vómitos, alteraciones de la respiración y tos. El qué, en este caso, es el cloro, pues todas las oraciones se refieren a este producto y crean una descripción en la que los detalles corresponden a un efecto negativo para el uso inadecuado o abuso del mismo. Si tuviéramos que describir la idea central, esto sería lo correcto. El contacto o la ingesta de cloro puede provocar molestias y daños graves. Identificar la idea central te facilita entender el propósito del texto y te ayuda a comprenderlo a profundidad. Bien. Ahora,
si entendemos cómo sacar una idea principal y sacar ideas en las ideas secundarias, tenemos que entender también que un texto entero, ¿sí?, se combina y tiene una cohesión lógica enteramente en su constitución a través de distintos modos de estructuración, ¿sí?, distintos modos de ordenamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos que entender qué es lo que el autor está haciendo para entender qué nos está diciendo. Vamos a empezar a ver los distintos modos de ordenamiento de los párrafos, ¿está? Y de objetivo de ese ordenamiento de párrafos. Vamos a empezar con la enumeración, como dice Serafini. A ver, ¿qué es la enumeración? La enumeración o un párrafo de enumeración se usa para exponer un listado de información que se vincula entre sí. Ejemplo, de menos a más o viceversa, del más grande al más pequeño, del más común al menos raro, del más joven al más viejo o a la inversa. Es decir, que el ordenamiento de distintas o características o cuestiones o sujetos o adjetivaciones o unidades centrales de lo que está exponiendo se va a dar, por ejemplo, a través de distintas comas, va a ir nombrándolas. Ejemplo de texto de enumeración es este. Las ciencias que tratan de los seres humanos, de su conducta y de sus creaciones, son en principio también ciencias fácticas. Hasta ahí ordena. Luego dice, y empieza a enumerar. Entre ellas cabe mencionar la psicología, la historia, la economía, la sociología y muchas otras. Está hablando de, justamente, esas ciencias, como decía arriba, que son llamadas ciencias fácticas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hizo primero una oración de introducción y de ordenamiento y luego empezó a enumerar. Si siguen leyendo el texto, pueden ver que sigue enumerando. ¿Está? Luego dice, en otra parte de enumeración, se habla por eso de ciencias humanas, ciencias sociales o ciencias de la cultura, como una forma de reconocer lo específico de tales áreas de estudio y para distinguirlas de las que suelen llamarse ciencias naturales. Bien, esto es un ejemplo de cuando un autor enumera cosas, ¿sí? Nombra distintas cuestiones. Ahora, secuencia. Secuencia es un ordenamiento de distintas etapas respecto de algo. Es un procedimiento ordenado de algo. Vamos a ver un ejemplo de párrafo de secuencia o de un apunte de secuencia. Bien. Primero decir qué es. Las ideas se expresan de forma cronológica y cuenta con un enunciado principal y otros secundarios que lo complementan. A ver, vamos a ver un ejemplo. Los pasos para elaborar una encuesta. Esto es un párrafo de secuencia, ¿sí? Secuencialmente nos va diciendo qué tenemos que hacer. Primero, identificar lo que deseas obtener. Segundo, hacer las preguntas necesarias. Mantener la encuesta corta y simple. Realizar una pregunta por vez. Y todos los pasos que nos va diciendo para completar una encuesta. ¿Está? Y por último, el fin, con la conclusión de lo que queremos hacer. ¿Está? Esto es, digamos, lo que nosotros dijimos de lo que era una secuencia. Ahora vamos a contrastación, al contraste, ¿sí? Confrontación y contraste. Vamos a lo siguiente. ¿Cuándo hay un párrafo de comparación y contraste? Cuando se dan a conocer semejanzas y diferencias entre dos ideas, personajes o situaciones. Ejemplo de párrafo de contraste. Acá habla de las viviendas, ¿sí? Y dice que existen dos tipos de viviendas. Y empieza a compararlas, que pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Perdón, dos tipos no. Dice que existen distintos tipos de viviendas, que pueden ser pequeñas, medianas o grandes, que todas pueden contar con servicios, pero el espacio y conformación cambia mucho. Existen casas inmensas, ¿sí? Está comparando, está contrastando, en este caso, el concepto de viviendas, ¿sí? Y por supuesto da las características de cada uno, ¿está? Lo mismo, piénsenlo desde lo conceptual del trabajo social, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, de distintos tipos de entrevistas y se comparan las ventajas y desventajas de una u otra, ¿está?
por ejemplo, sería lo que se llama contrastación, un párrafo de contrastación. Ahora vamos a la ampliación de conceptos. Este es uno de los párrafos más usados, de los más usados en lo que son los textos académicos. Es cuando ampliamos y fundamentamos un concepto. Dice, en la unidad de lectura por ampliación de concepto hay una idea principal que está enunciada de manera explícita y es reafirmada a través de ejemplificaciones o argumentaciones. Ejemplo, yo puse algo de un apunte que vimos, la repetición. Dice, la mejor manera para memorizar informaciones es repetirlas. Este comportamiento se asume rápidamente, a veces incluso antes de haber terminado la lectura de un texto. Resulta útil volver a mirar los apuntes, centrar la atención sobre ellos y tratar de exponerlos. Habla de la repetición, cuándo sucede, cómo debe realizarse. ¿Está? Es decir, amplía el concepto de la repetición. Lo amplía y lo fundamenta. Vuelvo a decir, este es un párrafo muy común que ustedes se van a encontrar en muchísimos apuntes, muchísimos. A ver, resolución de un problema. Esta era otra, de las cuestiones en las cuales nombra Serafini, que está la enunciación o resolución de un problema, ¿sí? Acá estamos. La enunciación de lectura por resolución de un problema está dividida en dos partes. Por un lado se presenta un problema y por otro lado se expone la solución. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Acá, uno de los problemas a los que se enfrenta el actual gobierno es el alto índice de fracaso escolar. Los alumnos cursan varias veces el mismo grado o abandonan sus estudios. Ahí presenta el problema. ¿Está? Una de las causas de este fenómeno es la necesidad económica de la familia que obliga a los jóvenes a trabajar dejando poco o ningún tiempo para el estudio. Las becas escolares son una posible solución al problema. Y ahí habla de la resolución. ¿Estamos? Y habla y describe y desarrolla la resolución. Así que tenemos un ejemplo de exposición y de resolución de un párrafo observando esta cuestión. Por último, causa y efecto. Este tipo de párrafo también lo van a encontrar mucho en los textos académicos y son aquellos que presentan un hecho al cual le siguen razones que lo han causado o consecuencias que se derivan de esta. Es decir, se pone la causa y se pone las razones que lo causaron a lo que está diciendo antes o las consecuencias que se derivan. Ejemplo de esto, al recolectar información sobre un conjunto reducido de categorías, está hablando de la teoría fundamentada, ¿sí? Uno de los diseños de investigación que van a ver seguramente más adelante. Al recolectar información sobre un conjunto reducido de categorías, llega un punto en que la nueva información no agrega nuevo conocimiento sobre estas y sus propiedades. Cuando esto sucede, se interrumpe la codificación sobre esta categoría. Dice primero lo que pasa, al llegar a un punto de la nueva información no se agrega nuevo conocimiento, y luego dice la consecuencia, se satura la codificación de esta categoría. Ejemplo de párrafo de construcción, de causa y efecto. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar con la última fase, que es la lectura crítica. La lectura crítica dijimos que es la más compleja y la más completa. Compleja en el sentido de que necesita sí o sí de las otras dos tipos de lectura. No podemos hacer una lectura crítica sin haber hecho una lectura global y luego una lectura analítica. Es muy parecido a los niveles de comprensión lectora o a lo que vimos al principio de todo. ¿Está? La lectura crítica. A ver, primero, implica no solamente comprender lo que leo. Además, implica leer contextualmente qué es lo que nos quiere explicar el autor. Interpretar desde nuestra mirada y nuestro conocimiento eso que el autor nos está diciendo. Descubrir la intención comunicativa del mismo. Y el lector crítico debe desarrollar procesos de juicios críticos en torno a la lectura. Es decir, podemos dar nuestra opinión luego de conocer con fundamento qué es lo que nos explica el autor, dar nuestra opinión sobre lo que dice y, vuelvo a decir, extrapolar
Es decir, llevar, contextualizar la opinión del autor en otras situaciones cotidianas a las que nosotros podemos imaginarnos. Vamos a ver una pequeña explicación. Existen tres niveles de lectura: un nivel de lectura literal, un nivel de lectura inferencial y un nivel de lectura crítica. Esos tres niveles de lectura se relacionan directamente con tres competencias que propone el ICFES para las pruebas saber. En primer lugar, el nivel literal se relaciona con la identificación y comprensión de los contenidos explícitos de un texto. Para generar una lectura crítica debemos partir de esa competencia, es decir, debemos partir de un nivel literal de lectura. En segundo lugar, viene un nivel de lectura inferencial. Se desarrolla con la competencia que indica que debemos relacionar las partes de un texto y los contenidos de esas partes del texto para darle un sentido global. Esto requiere de relacionar elementos del texto para generar una comprensión de los contenidos del mismo. Para llegar a ser un lector crítico necesitamos pasar por este nivel también, el nivel inferencial. En tercer lugar, existe un nivel de lectura crítica. Este nivel de lectura crítica se relaciona con la tercera competencia que evalúa las pruebas saber. En este sentido, este nivel de lectura crítica alude a una reflexión en torno al contenido de los textos. Cuando se genera una relación en torno al contenido de los textos, hay tres ejercicios que la persona debe hacer para poder llegar al nivel de lectura crítica y ser un lector crítico. En primer lugar, tiene que evidenciar la validez del contenido del texto y su veracidad. En segundo lugar, tiene que reconocer estrategias discursivas, porque el autor, mediante esas estrategias discursivas, va a generar una intención comunicativa y el lector crítico debe necesariamente descubrir cuál es esa intención comunicativa a partir del reconocimiento de las estrategias discursivas. En tercer lugar, el lector crítico debe desarrollar procesos de juicio crítico en torno a la lectura. Para ello, tiene que también relacionar los contenidos propios del texto con contenidos que no se encuentren en él. Este ejercicio va más allá de una lectura literal e inferencial y lleva al lector crítico a relacionar esa lectura que está leyendo con elementos propios del contexto sociocultural, económico, social, lo que implica que el lector crítico nace a partir de un ejercicio habitual de lectura. Para ello, entonces, tenemos que comenzar por generar ejercicios en los que desde muy pequeños se desarrollen hábitos de lectura en los niños. La lectura crítica no es fácil de formar en un estudiante, pero si logramos desarrollar procesos desde pequeños, partiendo de la lectura literal e inferencial, seguramente vamos a poder desarrollar procesos de lectura crítica. Bueno, muy bien. Hasta aquí la explicación acerca de los distintos tipos de lectura y las fases o pasos de la lectura. Muchas gracias. Continuaremos con otra videoclase.